Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al espacio Por Israel en Voz, en el que tenemos el placer de contar de nuevo con Israel Winnicki. Hola Israel. Shalom, ¿cómo están? Shalom, encantados de recibirte una semana más. Vamos a hablar hoy de un informe que ha preparado Israel sobre el último conflicto, Margen Protector, esa batalla contra el grupo terrorista Hamas que se libró en Gaza y que, como sabemos, tiene muchas interpretaciones por parte de ese llamado Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también está preparando un informe. Digamos que Israel se ha adelantado a ese informe, del cual nosotros no creemos mucho de su imparcialidad, porque ya sabemos de otras muchas resoluciones de ese Consejo de Derechos Humanos. Aparte, tampoco creemos en él por los miembros, los países que forman parte de ese Consejo, que muchos de ellos no respetan ni mínimamente los derechos humanos. Pero todos los detalles, como siempre, los tiene Israel Winnicki, así que cuéntanos, Israel. Sí, primero vamos a hablar de este honorable Consejo de Derechos Humanos, integrado, que siempre ha emitido resoluciones contra Israel, siempre ha tenido sesiones especiales contra Israel. Vamos a repasar algunos países que fueron miembros o que son miembros. Por ejemplo, tenemos Kenia, tenemos Sierra Leona, Gabón, Etiopía, Angola, interesante. Todavía los angoleses tienen que rendir cuentas por la muerte de 30.000 congoleños. Burkina Faso con todos sus golpes de Estado. No hablemos del Congo. Hasta el 2013 era miembro Libia, con el pintoresco Gaddafi. No sé si se acuerdan de él. Sí, por supuesto. Estados asiáticos, un estado defensor de los derechos humanos como China, que tiene invadido al Tíbet, todavía tiene que rendir cuentas por la matanza de Tiananmen. Interesante. Kuwait, que masacró palestinos y expulsó a 300.000 después de la invasión de Irak. Interesantes países, ¿no? Qatar, Arabia Saudita, donde los derechos de las mujeres son respetados, como cuidan la vida de las mujeres prohibiéndoles conducir automóviles, donde todavía aplican penas de azotes, como hace poco salió publicado, que un bloguero va a recibir 1.000 azotes y pena de cárcel. Y no hablemos de países de América Latina, que hasta hace poco estaba la República Bolivariana de Venezuela, joya. Y ese consejo, con tan dignos países, va a juzgar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel se ha tomado el atrevimiento de defender a sus ciudadanos, entre los que me cuento. Una investigación israelí, y esa investigación encontró varios datos muy importantes sobre esa guerra, que demuestra que fue Hamás responsable de crímenes de guerra. Solamente Hamás. Los que ahora se presentan como víctimas. Quiero aclarar una cosa. Ya se descubrió que el 44% de las bajas en Gaza fueron terroristas. Hay un 30% que son civiles y todavía se está investigando los restantes, porque se supone que también son terroristas. Ahora vamos a los hallazgos. Vamos a los hallazgos de Israel
que presentó en su informe. Por empezar, la estrategia de Hamás deliberadamente fue llegar a llevar las hostilidades al terreno urbano. Usaban áreas construidas y la presencia de la población civil para ventajas tácticas y ganancias políticas, porque saben que Israel, donde hay civiles, no va a bombardear. Otra cosa, lo que visto de afuera parece ser daño indiscriminado a civiles o simplemente objetivos civiles, en realidad fueron ataques legítimos contra objetivos militares que fueron realmente parte de las operaciones militares de organizaciones terroristas. Desde el 2000, al menos 1.265 israelíes fueron asesinados por ataques terroristas. Si comparamos con la cantidad de población de Estados Unidos, se podría decir que sería el equivalente a 49.365 personas. Israel localizó y destruyó 32 túneles, incluyendo 14 que habían penetrado en Israel. 66 soldados, 6 civiles israelíes y un tailandés murieron durante el conflicto. Unos 2.125 palestinos murieron. 44% eran combatientes, 36% civiles, y un 20% de los casos todavía los servicios de inteligencia están trabajando para determinar si eran combatientes o civiles. Si jamás hubiera aceptado el cese del fuego inicial apoyado por Egipto el 15 de julio, una semana después de que comenzara el conflicto, el 90% de las bajas se podrían haber evitado. Hamás y los otros grupos terroristas en Gaza lanzaron 4.500 misiles y proyectiles de mortero a Israel durante el conflicto, de los cuales 4.000 fueron enviados deliberadamente a objetivos civiles israelíes. 550 misiles y proyectiles de mortero fueron identificados como que fueron disparados dentro o cerca de lugares sensitivos en Gaza, como escuelas, instalaciones de las Naciones Unidas, hospitales y mezquitas. Jamás llevó a cabo una campaña oficial presionando a los civiles a no prestar atención a las advertencias israelíes de abandonar ante un inminente ataque, y a menudo usaron la coerción física para evitar que se fueran. Desde febrero de 2015, 38% de los chicos israelíes en el área adyacente a la franja de Gaza fueron diagnosticados como sufriendo síntomas completos o parciales de desórdenes postraumáticos de estrés. Israel tiene un muy cuidado proceso para elegir y aprobar objetivos, que requiere investigación de fuentes de inteligencia, planes operacionales y abogados que antes del ataque que lo aprueban en caso que vaya de acuerdo con la ley de los conflictos armados. O sea, un grupo legal
que dice, no, esto no se puede hacer porque va contra la ley internacional. Esto sí se puede hacer porque no va en contra de la ley internacional. La gran mayoría de los palestinos capturados por Tzal en el campo de batalla fueron liberados poco después de su captura. Tzal hizo ingentes esfuerzos para facilitar la ayuda humanitaria a la población civil dentro de la franja de Gaza durante el conflicto, como también antes y después. Esto incluye proveer equipo médico a los heridos, incluyendo combatientes, facilitar la transferencia de comida, ropa y medicinas, facilitar la reparación de líneas de energía que fueron destruidas por misiles de Hamás, provisión de agua y otras infraestructuras. Y por último, Israel está comprometido en investigar las denunciadas errores y juzgar a los culpables a través de tribunales criminales o acciones disciplinarias, como sea apropiado en cada caso, y de tomar pasos agigantados para asegurarse que las investigaciones sean tan efectivas como sea posible. Recuerdo a la gente, a los oyentes, que soldados israelíes que robaron en la casa de un palestino están en este momento cumpliendo penas de cárcel. Así que, ya ves, por un lado, una honorable Comisión de Derechos Humanos, integrada en su gran mayoría por países que ni saben de qué se tratan los derechos humanos, acusa a Israel. Por el otro lado, Israel dice, señores, estos son los hechos. Esta es la verdad. Bueno, Israel, pues no sabemos si... Bueno, sí, casi podemos decir que mucho caso al informe de Israel no le van a hacer, pero es que visto esta comisión, este Consejo de Derechos Humanos, pues tampoco parece muy legítimo ni muy, en fin... muy válido para hablar de derechos humanos. De todas maneras, Israel ha hecho... Claro, en absoluto. Israel ha hecho los deberes... Perdón, dime, Jordi. dime. Es bien sabido que ese Consejo de Derechos Humanos, que yo lo llamo Consejo de Derechos Inhumanos, desde siempre en sus sesiones tiene un apartado especial para dedicarse a Israel. Israel es el único país de las Naciones Unidas que tiene un enviado permanente que investiga sus actividades. Sí, sí, es tremendo. Forma parte de esa misma campaña global para deslegitimar al Estado de Israel, y vemos que también está en ese instrumento que es la ONU, un instrumento que, en fin, nace con una idea buena, pero a la práctica, como vemos, está profundamente corrupta. Así que, nada, Israel, como decimos, Israel sigue haciendo los deberes, no me refiero a ti, sino al país, sigue haciendo los deberes en cuanto a, bueno, cumplir con sus obligaciones, tanto de defenderse como en la forma de defenderse, que también es importante, y bueno, siempre se lamentan las bajas civiles, pero vemos que a veces son inevitables, y además, yo quiero más decir aún... algo. Sí, sí, dime. Y esto para que todos los oyentes lo digan. Lo digo para que lo difundan. Lo digo como ciudadano israelí que junto con su esposa, hijos y nietos soportó los misiles de Hamás. Hamás inició una guerra. Bombardeó ciudades llenas de civiles. El objetivo de Hamás era matar civiles. Mi gobierno lo único que hizo fue cumplir con su deber de gobierno, defender la seguridad y la vida de sus ciudadanos.
Si eso debe ser juzgado, entonces cualquier nación que defienda a sus ciudadanos también tiene que ir a ese tribunal. Gracias, Israel. Hablamos la semana que viene de otros temas de actualidad. Si Dios quiere.